Los invito a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 12 y hoy vamos a hacer el primer audio desde el versículo número 20 hasta el número 26. Y le decido poner este primer audio, es necesario morir para tener vida. Si nosotros vemos el contexto ahí, vamos a ver que dice que había unos griegos que estaban buscando, acuérdense en la fiesta que se estaba por celebrar, la Pascua, estaban buscando a Jesús y ellos querían que le mostraran a Jesús. Bueno, ustedes si ven el relato, ven ahí que se acercan a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Quizás por una cercanía, podríamos decir, como se dice acá en Argentina, como gente paisana del mismo lugar, se identificaron con Felipe. Y Felipe, bueno, automáticamente fue, creo que si no me equivoco, con Andrés ahí. Y de ahí fueron a Cristo. Quizá tenían esa duda, pienso yo, porque Jesucristo, acuérdense que le había dado algunas directrices cuando lo envió a predicar a ellos unas instrucciones diciendo que por el camino de la ciudad de los samaritanos y otras partes no pasara. Entonces yo tenía una duda sobre esto, porque él había ido primero a los gentiles. Pero debemos entender que al mismo tiempo en esta fiesta le era permitido. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, 8, 41, 42, al extranjero él podía venir o podía subir, vamos a decir, de tierras lejanas a participar. Bueno, esta gente quizás estaba viniendo a ver, como otros que estuvimos viendo el domingo pasado, querían ver quién era este Jesús que estaban ahí. Quizá eran algunos prosélitos o podían ser unos temerosos de Dios, que así lo llamaban los judíos, ¿no? Que eran, para que puedan entender, simpatizantes. Como alguien que viene a escuchar, a ver qué predica este hombre, venían a ver, podíamos ser curiosos. Pero ellos querían saber, eran personas que venían a querer ver al Señor Jesucristo. Cuando estuvimos cantando antes de la prega, estuvimos cantando Mirad a mí y sed salvo, que eso es Isaías 45, versículo 20. Dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Juan 12, 45 dice, el que me ve, ve al que me envió. Jesucristo ahora le iba a hablar, ellos querían saber quién era, y fíjese que Cristo le va a hacer por lo menos una declaración, va a decir, sorprendente para ellos, porque ellos querían ver, como mucha gente quiere ver a Cristo, y Cristo irrumpe con esa forma que tenía el Señor de hablar, ¿no? Cristo le dice, cuando ellos van ahí a quererlo ver, el Señor Jesucristo le hace una paradoja, podríamos decir, sobre una semilla. En el texto aparece así. Fíjese, cuando van, el Señor le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Bueno, él le hace, podemos decir, una paradoja de lo que podríamos decir una semilla. ¿Qué es eso? Una semilla, una simiente. Acuérdense que era la simiente esperada, ¿no? Ahora, ¿qué es una semilla? La semilla podríamos decir que es el órgano principal reproductivo, ¿no? ¿De qué es esto? Para la reproducción de las plantas. Desempeña la función de lo que es la renovación, la persistencia y la dispersión de una población de las plantas. Eso es lo que significa. Si no entendieron nada, el origen de una semilla es dar origen a una nueva planta, es dar vida. Pero para eso tiene que morir una semilla. Eso podríamos decir como se define. Si no, la semilla muere en sí misma. Si ustedes agarran una semillita y la ven o ven algo de botánica, van a ver todo lo que tiene adentro y como es necesario que es así. Bueno, Cristo utiliza, podríamos decir, esa paradoja para decirle ahí. Hoy, como lo digo, hace años se predica de otro Jesús. Y acá vemos a Jesucristo como Él está hablando de sí mismo. Más adelante en el audio número 3 vamos a ver que en Mateo 13 a muchos le hablaba en parábolas para que oyendo, tengo que hablar de los réprobos, no entendieran y viendo no vieran.
de alguna forma acá también le está hablando de esa forma y ellos, aunque estaban escuchando, no escuchaban, y aunque lo veían, no lo veían, no lo veían como quien era. Quizás lo veían como un buen maestro o algo, pero no lo veían como el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. Y Jesucristo habla de que debía ser glorificado también ahí en el contexto, si ustedes ven. Él dice que tiene que ser, ha llegado la hora de que el hombre sea glorificado. Bueno, más adelante vamos a ver que en esta conversación, aparte de estos griegos, habían ciertos judíos. Si ustedes siguen el contexto después más adelante, van a ver, ¿qué es esto de que el Hijo del Hombre debe ser glorificado? Bueno, vamos a refrescar nuestras mentes un poco. Los judíos tenían otro entendimiento del Hijo del Hombre. ¿Qué era esto? Bueno, nosotros ya hablamos una vez de esto, pero vamos a hablarlo, lo voy a enfocar de otra forma para que tenga otra contextura, porque si no, ya hablé un poquito de esto, pero vamos a hablarlo desde Daniel capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. El autor, o Daniel, describe, podríamos decir, unas potencias mundiales que estaban ejerciendo dominio en esa época. Ustedes saben que los sirios, los babilonios, los medos, los persas, ellos eran, vamos a decir, eran gente muy salvaje, feroz, que conquistaban, eran muy crueles, y así lo describe Daniel y le da como un simbolismo de fieras salvajes, un león con ala de águila, el oso con 3 costillas entre los dientes, un león que un oso que tiene así una costilla bien en los dientes, así lo describe Daniel, el leopardo con las 4 cabezas. Todo una descripción terrible, los muestra a Daniel con unos dientes de hierro y 10 cuernos. Bueno, eran símbolos que utiliza Daniel ahí para mostrar las potencias que dominaban. Pero Daniel también, como en Daniel 2, también muestra una piedra que derrumbaría esos reinos. Esto estoy hablando de lo que está acá, lo que está Cristo está diciendo. Si no entiende nada y se perdió, no estoy hablando cuando Cristo dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, cuando ellos estaban así, decía, su mente, imagínate, decía, como información nueva, dice, esto no lo esperaba yo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que ser glorificado, aquel que iba a venir, es descrito como un hijo del hombre, no es como una fiera. Pero ¿qué significa que Daniel estaba diciendo que iba a venir? Era alguien que iba a destruir a todos esos reinos. Y volvemos a lo mismo. Dice, bueno, el Mesías que viene va a destruir a todos estos romanos que están acá y no va. Era como, en vez del sueño americano, era el sueño judío, de tener libertad, de poder ser libre. Y ellos lo entendían así. Que vendría, vamos a decir, ellos de alguna forma podríamos decir gobernarían el mundo, sería la nueva potencia mundial que iban a gobernar todo. Pero ¿cómo sucedería? Bueno, hay un libro apócrifo que yo no lo recomiendo, pero es el libro de Enoch. ¿Y qué dice? Bueno, si no, lo vuelvo a repetir de nuevo, si se están perdiendo, él está hablando que Cristo dice, el Hijo del Hombre es necesario que sea glorificado. Y ellos están escuchando así, pero es como cuando escuchan una prédica y una persona que no entiende bien, la mente se va. Ellos decían, bueno, ¿y cómo va a suceder esto? Ellos esperaban, vamos a decir, un líder, como fue Sansón, quizá, que los iba a liberar, o un David, que iba a venir también a liberarlo a ellos del cautiverio. Ellos esperaban a alguien así, un libertador, un sueño de libertad, de la opresión, de los enemigos. Eso era el Daniel que ellos interpretaban las escrituras. Cualquier persona puede leer las escrituras y hacer una interpretación propia, pero no hace una mala exegesis, ¿no? Una buena hermenéutica. Ellos entendían así. Había un libro que corría en esa época, un libro de Enoch, y hablaba que Dios tenía guardado sujeto, vamos a decir, con una traila, o sea, sería como una cuerda, una correa, no sé si vieron esos perritos que lo tienen así, son como bravos esos perros, y lo llevan así. Bueno, el libro de Enoch describía que Dios tenía a alguien así, como un guardián, que Dios lo tenía ahí esperando el tiempo indicado para soltarlo, para poder liberar a su pueblo. Y de eso. Y ellos estaban esperando que iba a venir un libertador de eso. Y eso como que representaba, vamos a decir, al Hijo del Hombre. Y cuando yo entendía ser glorificado, ¿qué significaba? Si no entienden nada de lo que estoy hablando, decía, bueno, este va a ser glorificado porque lo vamos a poner a que reine, sobre todo. Él va a liberarnos de todo. Eso se entendía por glorificado ellos. Ellos necesitaban, llegó la hora de glorificar a este rey que va a destruir a todo esto que están acá. Ellos entendían así. Ahora fíjese que el Señor Jesucristo le dice, es necesario que muera. Dice, y ellos dicen, ¿cómo?
No, ni siquiera empezaste a reinar y ya no entendían, para que puedan entender lo que está sucediendo en las mentes de ellos. Tienen que tener un poco de empatía con el texto para poder entender esto. Tratar de entender lo que ellos estaban viviendo. Había llegado entonces la hora de que el Hijo de Dios iba a ser glorificado. Y entonces ellos estaban preparados a eso, para que Dios lo había mandado a él para liberarlo de estos romanos. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Hablaba de ser glorificado, pero hablaba de una conquista lograda en la cruz. Él iba a ser glorificado por medio de eso. Él vencería a los enemigos, pero no los enemigos que ellos esperaban. Él vencería a Satanás, vencería el pecado, él vencería al postrer enemigo que tenemos nosotros, que es la muerte, que él ya la venció y fue levantado, él fue glorificado. Por eso que él tenía la semilla o la simiente esperada, tenía que morir para levantarse y que diera muchos frutos. De él nosotros todo lo que estamos a él, más adelante vamos a ver lo que estamos injertados en él, tenemos vida. ¿Pero por qué tenemos vida? Como habla en el segundo audio, porque él tiene vida y en sí mismo tiene vida y tenemos vida, pero para eso es necesario que muera. Y ellos no entendían, ellos tenían en su mente conquista, como hoy ustedes lo ven, quieren conquistar las naciones, quieren conquistar las empresas, tienen esas mentes judaizantes, podríamos decir, de ahí. Y es un poco de lo que viene ahí. Entonces él se empezó a hablar una serie de dichos que los dejó confusos y los dejó mal parados y perdidos a ellos, porque le derrumbó toda ¿cómo? Ahora habló, le derrumbó toda su teología. Le derrumbó toda su teología que ellos tenían. Y entonces, ¿qué sucede? Cristo le habla en un término que ellos no entendían. Nosotros queremos un término de guerra, nosotros queremos un término de conquista, nosotros queremos dar 7 vueltas a Jericó y soltar la palabra, como hacen acá, que veíamos hace años que venían acá y me tiraban aceite acá en las puertas y daban vueltas acá de la casa. Porque ellos tienen esa mente de eso, de conquista, de victoria, atar al enemigo, como dicen hoy. Y para que puedan entender cómo ellos pensaban, ¿sí? ¿Se puede entender o no? ¿Sí? Entonces, es como cuando uno le predica a una persona el evangelio y la persona tiene otra visión de Jesús, que Jesús es un campeón, que Jesús es más que victorioso, pero en los planes financieros y en todas esas cosas. Y uno le predica de la justificación, del perdón de pecado, y la persona es así. Bueno, algo parecido estaba pasando con esta gente. Imagínense que Cristo le dice: es necesario que muera, y ellos estaban con las armas en las manos esperando la voz de mando de este hijo del hombre que iba a ser glorificado. Cuando hablamos de gloria, en el griego doxa, ahí, ¿qué quiere decir? Un esplendor, un poder majestuoso, que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se refería a la presencia visible que él tenía y se manifestaba por su pueblo. Y ellos no entendían, ellos pensaban que Dios se iba a manifestar como en el Antiguo Testamento, que él iba adelante y los enemigos iban cayendo. Y pensaban que eso, no entendían el sentido espiritual de la victoria que Cristo venía a hacer. Entonces, Cristo hace esta sorprendente, podríamos decir, paradoja de lo que él habla, que ahora que él estaba enseñando, Cristo estaba diciendo con esto, del versículo 20 al 26, que solamente por medio de la muerte viene la vida. Es necesario que una semilla muera para dar fruta. Entonces, es solamente por medio de la muerte que iba a surgir la vida. Él venía a cumplir esa, podríamos decir, obediencia activa, activa y pasiva. Una vida de obediencia perfecta, y la paga del pecado también tenía que morir en la cruz. Entonces tenía que morir, como dice, creo, John Owen en un libro, no me acuerdo si vida por su muerte, pero creo que en el original dice como vida por su vida, muerte por su muerte, algo así creo que dice, es un libro antiquísimo. Bueno, entonces es necesario que eso, si la semilla no se tira en la tierra, no sirve de nada. Tenía que ser puesta en la semilla, así como él iba a ser puesto en un sepulcro para poder ser levantado de ahí. Y eso así llevaría mucho fruto, por supuesto hablando de nosotros. No sé si ustedes han leído un poco de historia de la iglesia, pero cuando hablan de los muertos de los mártires, cuando hizo que la muerte de los mártires, la iglesia creciera. Cuando ustedes leen el libro de John Fox, se cuenta mucho de que Satanás, cuenta Fox, que perseguía a la iglesia pensando de que de esa forma lo iba a erradicar. Pero hay un dicho que dice así: la sangre de los mártires
es la semilla de la iglesia. Se lo dejó de perseguir porque decía que cada vez que se los mataba crecían más y muchos iban a dar su vida, ¿no? No eran cristianos como los de ahora, ¿no? Ellos iban a entregar y crecían y crecían y crecían y crecían cada vez que se los mataba y crecían más y no se lo podíamos, si ustedes leen un poco de eso. En 1 Corintios 15:33 dice, pero dirás, algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo hablando un poco, no sé si leyeron un poco de eso, de la resurrección. Es necesario que muera, dice Pablo, necio, es necesario que muera. Lo que tú siembras no va a tener vida si no muere antes. Es necesario, por eso que una planta primero tiene que morir, la semilla, para que traiga fruto. De ahí es donde va a venir nosotros. Jim Elliot, no sé si se acuerdan, que murió, era un misionero, dice, no es de necio el que da lo que puede perder para obtener lo que nunca podrá perder. Y eso entonces Cristo está mostrando con esto, y ellos sorprendidos, esperando un libertador. Y después Cristo empieza a hablar del discipulado, que no me da tiempo de hablar en el minuto que me queda, pero es necesario así, como decía C.S. Lewis, muere antes de morir, porque después no hay oportunidad. Y Apocalipsis 26 habla un poco de eso, que aventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Entonces es necesario que la persona, hoy es un tiempo, podríamos decir, bueno para morir. Es un día lindo para morir. Si no tienes vida, en el buen sentido de que si estás vivo, pero no naciste de nuevo, es un buen momento para que vayas a la cruz a morir. Porque solamente así tendrás vida eterna. Bueno, en estos 25 segundos que me quedan no me da tiempo de hablar de un discipulado, que Cristo habla de que nada le sirva al hombre tener todas las cosas acá, ganar el mundo y perder su alma. Y da un par de ejemplos que Cristo está ahí hablando, que no me daría tiempo de hablar. Pero vuelvo a repetir esto, hoy es un buen día para morir, para que puedas tener vida en Cristo Jesús.